quiénes estarían detrás de estos actos de corrupción y sobre todo la prognosis de pena, pero falta valorar el peligro procesal, el peligro de fuga, básicamente, ¿no? Está inmerso aquí el señor Nicanor Boluarte, que ahora no se sabe exactamente dónde está. El abogado Andy Carrión nos acompaña esta mañana, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, Patricia, y gracias por la invitación. Confía que hoy sí se conocerá la decisión del juez Richard Concepción Carguancho. Ya han pasado 2 días. Esperemos que sí, Patricia, porque él el día de ayer anunció que iba a culminar con la lectura integral de la resolución. Sin embargo, esta se extendió hasta altas horas de la noche. Hubo pedidos de por medio de parte de los abogados, ¿no?, de que por un tema de tiempos les permita más bien acceder a la lectura el día de hoy. Y esperemos de que el día de hoy sí ya finalmente tome una decisión, porque para imponer la prisión preventiva se requieren 3 requisitos, de los cuales 2 ya abordó, tú lo acabas de señalar. El primero de ellos, que son los graves y fundados elementos de convicción, que no es más que la vinculación que tienen los imputados con el delito. En segundo lugar, la prognosis de pena, es decir, hasta cuánto de pena podrían ellos recibir por el delito o los delitos que vienen siendo investigados, que incluso en el caso de Nicanor Boluarte, el mismo juez Concepción Carguancho ha estimado que podrían llegar hasta 35 años de prisión. Y luego, ¿qué es lo 45 me parece, pero solo sí, 35. Pero que solamente como máximo nuestro código admite 35 años. Es por eso que él señaló que 35 como máximo, a pesar de que en un cálculo de concurso de delitos podría llegar a mucho más. Y el último requisito, Patricia, que es el más importante de todos, que es la naturaleza propia de una audiencia de prisión preventiva, que es de identificar si es que se van a fugar, existe un peligro de fuga o no, o si es que existe un peligro de obstrucción a la justicia, es decir, se intentan perturbar la investigación que lleva adelante la Fiscalía, ya sea, por ejemplo, contactándose con un testigo, un coimputado, desapareciendo pruebas, etcétera. No presentándose en el día clave. ¿Qué le dice a usted el no haber visto a Nicanor Boluarte en la sala? Bueno, es una audiencia virtual en esencia, pero tampoco se conectó. Yo creo que no juega un papel positivo a su defensa el hecho de que justo el último día, bueno, que era ayer la lectura de la resolución, no se presente o no se conecte, ¿no?, porque ellos tenían la posibilidad de conectarse virtualmente para presenciar de esa manera la lectura de la resolución. Es más, el juez insistió hasta en 2 o 3 oportunidades si es que ellos estaban conectados, y a su abogado no le quedó más remedio que señalar ante el juzgado de que él tampoco podía contactarse con su patrocinado, y si no puede contactarse su patrocinado es bien complicado que lo pueda hacer otra persona, ¿verdad? Y ahora, también hay que resaltar, Patricia, que si es que el día de hoy, por ejemplo, ya está prácticamente no ha habido, esperemos que sí se ponga a disposición dependiendo de la resolución que tome el juez, debemos de señalar de que esta audiencia ha tomado más tiempo de lo debido. Es absolutamente inusual que casi 4 meses le tome a un juez decidir una situación de un requerimiento de prisión preventiva. ¿Y por qué? ¿Era necesario llegar a este nivel de agotamiento? Es que yo creo que el juez ha desnaturalizado este tipo de audiencias, ¿no?, porque se supone que es un requerimiento urgente, ¿no? Se está por fugar. Bueno, entonces instalamos la audiencia y se toma pues la decisión dentro de las 24 horas, precisamente para evitar que se fugue, porque hay un peligro de fuga. Pero si hay 3 meses de por medio, casi 4 meses, Patricia, tiene tiempo de organizar absolutamente, digamos, todo el aparato logístico de su fuga, si es que en caso lo fuera a hacer. Y recordemos de que hay casos en los cuales los jueces se han sido especialmente expeditivos. El caso, por ejemplo, de Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y otros, que se decidió en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, al juez le bastó un día. Patricia, estamos hablando de un día por la urgencia del pedido. Así es que si el día de hoy vemos de que toma una decisión, por ejemplo, de imponer una prisión preventiva y no se logra ubicar a Nicanor Boluarte, pues parte de la responsabilidad también la tendría que asumir el juez de investigación preparatoria. ¿Y cómo se valora eso? Si tiene que asumir una responsabilidad de esa naturaleza. Bueno, por ahora lo que quedaría sería interponer un recurso de apelación, será la sala, es decir, en una segunda instancia quienes tengan que identificar también cuál es la naturaleza de la resolución final. Recordemos de que los antecedentes del juez Concepción Carguancho hablan más bien a favor de casi siempre la imposición de prisiones preventivas. Y hay otro antecedente bien interesante, que es el caso de Ollanta Humala y de Nadine Heredia. Recordarás tú, Patricia, cuando se llevaron adelante estas audiencias, eran de madrugada
madrugada incluso, 12, 14 horas ininterrumpidas de audiencia. Luego tuvo que llegar el Tribunal Constitucional y decirle que eso no es solamente no es antitécnico, sino también antigarantista. Porque creo que llegó a las 3 de la mañana. Porque, Patricia, un abogado no puede sustentar idóneamente argumentos jurídicos pues a esa hora. Y tampoco la Fiscalía, ¿no?, de cara a sustentar de manera técnica un pedido de prisión preventiva. Si lo analizamos desde el punto de vista metódico, no sé, hasta profesional, parece muy escrupuloso el juez Richard Concepción Carguancho detallando pregunta por pregunta, respuesta, fecha, tiempo, nexo, comunicación, pero ¿es necesario resolver todo esto? Es que esa no es la naturaleza de una audiencia de prisión preventiva. En la prisión preventiva no se va a decidir si las personas son inocentes o culpables. Eso lo puedo aceptar dentro de una resolución al final de un juicio, ¿verdad? Que tiene que hallar culpables o inocentes a las personas, las vinculaciones, las evidencias, indicios o pruebas que vinculan a las personas precisamente con el delito o los delitos, porque aquí viene investigándose no solamente tráfico de influencias y cohechos, sino también organización criminal. Ahí aceptaría, digamos, un análisis muy minucioso probatorio de cada uno de los hechos de los 7 que se vienen imputando, pero no es la idea, porque mientras tú vas analizando esos elementos, ya la persona, por ejemplo, se fugó. Y esa es la naturaleza, precisamente, impedir que se fugue. Hoy se va a evaluar el tercer punto, el peligro procesal. Y no está, por lo menos no se sabe dónde está el señor Nicanor Boluarte. Dentro de lo que mencionaba el juez, es muy importante hablar del poder de facto, porque muchas veces utilizó la palabra, que de hecho es la tesis fiscal, el poder de facto, pero si estamos hablando de una organización criminal, el juez lo que indicaba es que esto llega al más alto nivel. Es decir, estamos hablando a nivel presidencial. Indirectamente ya se está mencionando a la presidenta de la República, no porque ella directamente haya nombrado a los prefectos o subprefectos, sino porque ella tuvo un ámbito de permisión, ostentando la más alta magistratura, de que su hermano permita precisamente influenciar en la elección de estos prefectos o subprefectos. Tú recordarás, Patricia, cuando, por ejemplo, se presentó un organigrama y muy por arriba de Nicanor Boluarte había un símbolo, una fecha con signo de interrogación. Bueno, como el EFICO no puede investigar a la presidenta de la República, se dejó traducir que ese signo de interrogación lo representaba la presidenta de la República, y Concepción Carguancho está haciendo alusiones indirectas también a esta permisión o falta de control y supervisión que habría ejercido la presidenta. El análisis que está haciendo el juez Richard Concepción Carguancho, ¿cómo impacta directamente a la presidenta? No, impacta, yo diría, de manera directa. Lo que me sorprende es de que la Fiscalía de la Nación por estos mismos hechos no le haya abierto una investigación, porque ya hay una noticia criminis, porque la Fiscalía y el equipo especial contra la corrupción del poder ya no solamente ha imputado a Nicanor Boluarte, sino una subrepticia falta de control sobre las acciones, porque la pregunta que se formula a la Fiscalía es, ¿él pudo haber actuado solo? Él tenía la posibilidad de elegir a los prefectos, subprefectos, para poder organizar un partido político y generarse ingresos, solo no lo hubiera podido hacer. Necesitaba precisamente el apoyo político. Y es por eso que se llama los huayquis en la sombra, es decir, el poder real tras de la presidenta de la República, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento importante de cara a una discusión que se va a tener que desarrollar en adelante de cuál es el rol de la presidenta de la República, cuál fue su rol dentro del caso de los huayquis en la sombra. Ahora, tendríamos que evaluar también aquí, quizás eso ya lo dejamos para el análisis político, usted básicamente es abogado penalista, pero ¿cómo va a impactar también en el gobierno si es que no se ubica al señor Nicanor Boluarte tener 2 prófugos ya, ¿no? A Vladimir Cerrón, ahora también al señor Boluarte. Mira, se replicaría un poco, Patricia, lo que sucedió en el gobierno de Pedro Castillo. Recordemos de que también en su gobierno sus sobrinos fueron pasivos de medidas como de detenciones preliminares y prisiones preventivas, lo que minó también la propia legitimidad del presidente Castillo. Y el exministro Silva también. Y el exministro Silva. Y la pregunta es si eso también va a dinamitar la poca aprobación que tiene la presidenta de la República. Estamos hablando de 3%. Ese es el margen de error en todo tipo de encuesta. Y es evidente de que su hermano, que ha tenido participación política determinante, esté prófugo. Esperemos que hablemos en condicional y si se ponga derecho, pues también minaría de alguna manera la aprobación y la legitimidad de la presidenta de la República, porque además, en caso sea prófugo, pues la pregunta sería con qué ayuda ha contado y si la policía o la fiscalía no han tomado las previsiones respectivas para poder someterlo a derecho. Una última y muy breve, ¿por qué no se ha valorado dentro de la decisión de hoy al doctor Mateo Castañeda?
Porque está valorando de imputados por imputados, ¿no? Digamos, tú hablabas de la forma metódica en la que él desarrollaba sus resoluciones y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Está yendo de imputado por imputado y está tratando de agotar en cada uno de ellos las decisiones. Por eso es que aún que si el juez ha señalado de que el día de hoy va a culminar con la lectura de la integridad de la resolución, tengo algunas dudas. Esperemos que sea así. Bueno, vamos a ver qué pasa. A las 9 de la mañana se retoma esta audiencia. Doctor Andy Carrión, muy amable. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, acompañándonos en este análisis desde el punto de vista penal, que es lo que va a ocurrir en las próximas horas.